¿Qué tal estáis, franjiverdes? Feliz año 2026 y bienvenidos a uno de esos vídeos que hay que hacer a estas alturas. Ya pudisteis ver el otro día el tema de los jugadores que acaban contrato por parte del Elche Club de Fútbol, por supuesto, y ahora toca el correspondiente a la planificación deportiva de cara al mercado de fichajes de invierno, en el que el equipo de Bragarnik tendrá que pensar en al menos no debilitar la plantilla de Sarabia para lo que resta de temporada y, por supuesto, intentar reforzarla con esos perfiles que se pueden intentar fichar, y es de los que vamos a hablar, de posibles ventas o cesiones que yo tengo en la cabeza, y también, sobre todo, tanto perfiles como jugadores que creo que podría ser interesante incorporar en este mes que queda por delante. Obviamente hay que decir que el mercado de fichajes de enero es generalmente, o en casi todos los clubes, mucho más parado que el de verano, salvo casos muy concretos, a lo mejor una situación dramática que algún equipo quiera cambiarlo todo. Pero evidentemente el Elche no está así, está de hecho en una situación muy positiva, y de hecho Sarabia, recuerdo que ha dicho en alguna ocasión que no es muy fan de mover demasiado el árbol en estos momentos, con la temporada a mitad. También es verdad que sí que ha dicho en rueda de prensa, refiriéndose a esta misma temporada, que buscarán reforzarse, o sea que lo normal, creo yo, es que algún perfil llegue, porque además es un hecho casi que contrastado que al Elche le faltó por fichar uno de los jugadores que quería firmar en verano, en este caso el mediapunta. Ya no digo jugador concreto, sino perfiles en general, que lo pidió Sarabia en rueda de prensa. Entonces, es verdad que ahora lo hablaremos porque Diang igual llegó para la banda, ha pasado al centro, no sé si hará falta o no, como digo ahora más adelante os diré mi opinión, pero vamos, que la plantilla yo creo que no está ni mucho menos cerrada, que se puede esperar algún movimiento, y de hecho es que la temporada pasada con el Elche ya al alza era una situación relativamente positiva, llegaron Marc Aguado y Germán Valera en esta ventana, que fueron evidentemente dos piezas clave en el ascenso, y ahora en esta gran primera vuelta en primera división, o sea que hay una buena experiencia ahí de base. Bragarnik, obviamente, se mueve menos en verano que en invierno, pero no me parece un propietario, no sé si decirlo, director deportivo, ya sabéis ahí el tema, que se quede demasiado parado en invierno, siempre busca hacer sus cosas, aunque es verdad que, como digo, en una situación tan positiva, no creo que sean demasiadas. Y por otra parte, sí que tendremos que hablar de que es un equipo que tiene que estar preparado como cualquiera. Por una parte, a que le llegue una gran oferta y que tenga que vender a un jugador importante. Hablaremos sobre todo del caso de Affengruber, también Rodri Mendoza en las posibles ventas, que lógicamente tienes que tener ahí jugadores estudiados por si se diera, buscarle alternativa. O también, quién sabe, esto no lo podemos prever, pero la temporada pasada hubo una lesión grave, la de Yago Santiago, y tuvieron que fichar otro extremo. De hecho, quizá por ello llegó Germán Valera, porque Pejiño en principio va a llegar igualmente, así que fíjate tú las vueltas que da la vida. Pero bueno, ya cerrando todo esto, vamos con esta planificación deportiva, iniciando por supuesto con un repaso a la plantilla actual. Aquí tenemos un posible 11 ideal en 4-3-3 y esos sustitutos por posición con lo que hemos visto esta temporada, aunque obviamente con Sarabia, dependiendo del partido, casi siempre hay modificaciones. Seguramente por ahora no hay un 11 tipo, por lo menos va cambiando dependiendo de la fase de la temporada, y que obviamente va cambiando también bastante de esquema. Podemos verlo ahora con el 5-3-2, pero vaya, es para hacernos una idea general de cómo está la plantilla. Por eso sí que creo que es interesante utilizar estos dos esquemas principales, por decirlo así, más allá de que puntualmente, pues por ejemplo, ahora estamos viendo a Vigas jugar de lateral izquierdo, pues sería pasar a Petrota al central, se queda igual en el 4-3-3, o que Mir pueda jugar en banda porque faltan extremos, el tema de que Diang esté lesionado. Son casos concretos, pero creo que más o menos podemos ordenar así la plantilla por ahora. Yendo al tema de las salidas, yo tengo relativamente claro que si vas a hacer alguna incorporación va a ser o al extremo o al media punta, ahora entraremos en detalle, pero que básicamente eso ya dejaría sin hueco definitivamente, salvo lesión, tanto a Adam Boyar como a Ali Howari, que son los dos chicos del filial que están a caballo, que están jugando algo en Copa, poco en Liga, pero que encima, si definitivamente, como digo, te acabas reforzando en esas sus dos posiciones, deberían salir. Y de hecho creo que sería lo mejor para su formación, salvo que Eder Sarabia les termine de ver hueco, pero no parece,
pues tener sus minutitos en segunda división, a ver si el Elche es capaz de encontrar un equipo que le dé bastante protagonismo en esta media temporada, como a Mati Barsic, que veremos el año que viene, pero ya fue indiscutible en la segunda vuelta pasada en el Eldense y lo está haciendo en la cultura leonesa. Una cesión de ese tipo, por supuesto buscando el equipo ideal en cuanto a estilo y demás, pero sobre todo que jueguen, que demuestren y que vuelvan la temporada que viene con más confianza y con más posibilidades de ver su nivel real, porque en segunda división no lo hemos visto con continuidad. Quizá primera se les puede quedar algo grande, pero seguro que segunda federación se les queda pequeña, que es donde juega el ilicitano. Y luego está Alejandro Iturbe, que no va a jugar casi seguro, porque el portero de Copa es de Ituro, el de Liga es Iñaki Peña, y a lo mejor cambia en algún momento, pero entre ellos no parece que Iturbe tenga opciones. Y aunque a Sarabia le gusta siempre tener tercer portero, no sé si llegó para eso, le medio engañaron o qué pasó ahí, pero al final es un portero joven. Creo que Sarabia también ha dejado caer en rueda de prensa que quizá estaría dispuesto a salir y seguramente lo mejor para él sería eso. También no sé si un segunda, pero un primera federación, básicamente para tener continuidad y a ver en verano cómo ha jugado y qué decide el club, teniendo en cuenta que sobre todo Peña seguro saldrá, pero Dituro también acaba contrato y hablamos que no me extrañaría que acabara saliendo. Pero es verdad que su situación es rara porque parece que el cuerpo técnico quiere tener 3 porteros, entonces no sé si en caso de irse ficharían a uno para tenerlo media temporada solo, no le dejaran salir o qué. Como digo, no entiendo yo si él firmó sabiendo que iba a ser tercer portero o pensaba que iba a ser el suplente de Dituro sin más. Pero bueno, yo entendería perfectamente una cesión también ahí. Y luego en las ventas, pues tenemos de todo tipo. Primero los jugadores que están contando poco. Bambo Yaví como uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla en el puesto de cuarto central, diría yo, por detrás de Affengruber, Vigas y Chust, aunque en defensa de 5 pues también entra John y supongo que entraría él en la posición central, la de Affengruber, pero bueno, eso ya lo hemos visto en el mapa rotacional. Y yo no lo sacaba, la verdad. O sea, creo que puede ser un buen cuarto central que tampoco tiene necesidad de leche de reforzarse ahí, porque al final es una figura que tiene en general poca participación. A mí me gustó su temporada pasada en segunda división y honestamente me lo creo en ese rol, solo que es verdad que ha tenido bastantes problemas físicos, el tema de la pubalgia que le tuvo al final de temporada pasada muy condicionado, no pudo hacer bien la pretemporada y creo que por eso en esta primera vuelta ha jugado poco y lo que ha jugado le ha costado, pero vamos, justo su último partido en el que participó en Eibar creo que fue el mejor de los poquitos minutos que tenía en este curso y yo me lo creería. Otra cosa es que de repente en la MLS que creo en su día dijeran de ostras, 2 millones por Bambo Diaby, pues ahí te merece y ya miras otro cuarto central. Pero en principio no me parece que se quede cortísimo nivel, ni mucho menos, y lo tengas que sacar seguro. Y de hecho, en partidos concretos ante delanteros tanques como el año pasado, yo no descarto que Sarabia eche mano de él y que de repente una de esas Sarabiadas famosas sea a ver de Bambo Yaví titular cuando nadie se lo espere. Fede Redondo también ha tenido muy pocos minutos, más allá de la Copa del Rey, creo que básicamente por la posición, porque juega Marc Aguado, que es indiscutible. También está Alex Febas, que cuando no está el zaragozano ha mutado ahí al pivote, como lo hizo durante toda la temporada pasada, y la opción de John Chetavia. Además, creo que bastante. Fede Redondo, pues al principio le costó adaptarse, que de hecho creo que lo admitió Sarabia, que en los primeros meses, pues cambió mucho el rodaje del equipo de la MLS a España y como que tuvo que ir ajustándose. Yo supongo que ahora sí que es el pivote suplente, que si se lesionara a Marc Aguado tendría bastantes opciones de entrar, pero es verdad que pues en el mediocentro normalmente se hacen poquitos cambios y que de hecho durante los partidos lo normal es, si quiero ser más ofensivo pongo ahí a Febas y si quiero ser más defensivo pongo ahí a John. Entonces yo creo que por eso está teniendo poca participación, pero al final es un jugador apuesta importante del club, 2,2 millones por el 50%. Y me extrañaría, no me parece el perfil de futbolista que los sacan cedido, aunque es joven, son 22-23 años. Yo creo que se quedará y aunque lo tendrá complicado, pues en esta media temporada que resta, a ver los minutos que puede ir rascando y ya decidirá él también en verano. Luego también, pues igual algún equipo argentino de la MLS se vuelve medio loco, te vuelve la inversión y te lo tienes que plantear. Pero vamos, yo creo que mantendrán a Redondo. Luego está el tema David Affengruber, que parece que tiene bastantes intereses, sobre todo extranjeros, porque en España esos 15, 20, no sé si 30 millones que se dice que podría pedir el Elche, no lo pueden pagar muchos equipos, quizás solo Madrid, Barça y Atlético.
y a priori el único que va a fichar un central en invierno es el Barça, y no creo que vayan a gastar tanto por sus problemas económicos, no lo sé, pero a mí me sorprendería que se quedaran a España. Parece que si se va a ser más destino Premier, que son los que más dinero tienen, pero es verdad que por el tipo de mercado que es tan parado, me extrañaría que se llegara a mover, y que sobre todo el Elche seguramente pida bastante más en invierno que en verano. Entonces yo sospecho que se quedará, pero es verdad que es el único jugador que tiene riesgo, digamos, perdón, el único jugador de los importantes, de los titulares indiscutibles, que tiene riesgo de marcharse. Aunque, como digo, yo si tuviera que apostar, diría que sus posibles fichadores se esperarán a verano, que luego, imaginaos, hay una lesión en un equipo de media tabla alta de Premier League, piensan en ellos y te lo llevan. Esto puede pasar, pero a priori yo si tuviera que apostar, vamos, creo que Gruber se quedará. Y con Rodri Mendoza también ha habido bastantes rumores de Barça, Arsenal, Madrid, todos los equipos grandes prácticamente siguiendo su situación. Yo creo que como fichaje de futuro, y que también sería raro que pagaran esos 15, 20 millones que se dicen en invierno, teniendo en cuenta sobre todo cómo ha caído su nivel, que tuvo un primer tercio de temporada fantástico, siendo de los mejores del Elche, pero al final, tras el Mundial Sub-20, ha bajado, esto es evidente, y que por eso dudo que lleguen a hacer esa apuesta, que igual si llega a mantener ese rendimiento, sí que tendría bastantes posibilidades de irse, porque al final en una apuesta a futuro creo que estos equipos lo pueden hacer perfectamente en invierno y luego quizá mantenerlo cedido en el Elche. Pero vamos, yo creo que se esperarán por las dudas que puede haber despertado un chico que al final solo lleva esta media temporada en primera división y, como decimos, su nivel ha sido irregular. Yo creo que el Elche y Sarabia tienen que buscar recuperar su mejor versión en esta segunda vuelta, sobre todo por el bien del equipo y también del club, por esa posible venta a futuro, pero que al final pues es normal que un chico que no había sido ni siquiera indiscutible en segunda división le pueda haber venido un poco grande la situación a nivel mental, o vete tú a saber, y que no sea del todo regular. Al final es muy joven y, por cierto, veo bastante, no sé decir, hater del jugador, que están deseando que se vaya. Hombre, si llegara una opción de venderlo por 15-20 millones en este mercado fantástico, pero vamos, yo creo que eso sencillamente hay un poco grande la situación, por lo que se han encontrado regularidad, pero no creo que le haya faltado ni mucho menos el respeto al equipo, que sea un problema dentro del vestuario. No lo sé, es una situación bastante extraña en la que está Rodri Mendoza, pero en definitiva yo creo que el Elche ahora no lo vendería barato, porque sabe de su potencial, y que no es el momento, me sorprendería por lo menos, de que llegue esa gran oferta por la que merece la pena. Así que así me quedaría la plantilla a mí, en mi ideal de la planificación, solo con las salidas de los jugadores que vienen contando poco en liga y buscando en cesiones para su futuro, sin ninguna gran venta, buscando la continuidad. Y luego en el tema de las entradas, con obviamente pocos fichajes, sería un mercado muy poquito movido. No sé si vosotros estáis en desacuerdo y pensáis ostras, quiero subir el nivel a tope, a lo mejor eso, la salida de Bambo Yaví y Redondo. Pero vamos, yo creo que el Elche podría firmar bastante, casi que quedarse con la misma plantilla o prácticamente en este mercado, y que no le robaran a ningún jugador importante. Vamos, yo diría que las únicas posiciones a reforzar serían la de extremo o media punta, uno de los dos, y particularmente como Dianja ha pasado más al centro del campo, creo que un extremo podría solucionarlo, aunque es verdad que con la línea de 5 no juegas con eso, quizás se ajustaría a carrilero o a delantero, ya veremos, depende del perfil del jugador. Pero yo creo que con un jugador con nivel titular de la parcela ofensiva, por decirlo así, de esa segunda línea, ya sea en banda o por dentro, el Elche podría verse bien reforzado. No veo demasiadas necesidades. Y por eso veo un mercado de no precipitarse, de buscar las mejores oportunidades, buscando el máximo nivel de jugador al que se tenga acceso. En general a Bragarnik no le gusta precipitarse en los mercados, y en este particularmente sin necesidad creo que va a ser así, que buscará sobre todo al final, y a partir de ahí pues oye, si puntualmente además de eso, del media punta o el extremo, ya sea por cierto para cualquiera de las dos bandas, a lo mejor te sale un central o un pivote, pues puedes decir, ostras, es que este jugón va a salir ahora, si no lo cazo en verano ya no va a tener posibilidad, pues a lo mejor cedo a Bambo de Aví o a Redondo y le hago hueco. No lo sé, pero a priori como fichajes, teniendo en cuenta las salidas y que no se va ninguno más, yo eso, media punta y extremo del máximo nivel posible, y a ver qué te dice el mercado. Aunque por cierto, antes de ir con los nombres completos, que esto lo he hecho en un día diferente, como el más avispado se habrá dado cuenta,
Ya se conoce la lesión de Héctor Ford, que parece que van a ser unos 2 meses fuera, tiene pinta, entonces todo lo que hemos comentado hasta ahora coge más peso, que yo creo que llegará un perfil de buen nivel y seguramente más de extremo que de media punta, donde más o menos parece asentado entre Díaz, Rodri Mendoza y Martín Neto, aunque ninguno por diferentes circunstancias ha terminado de coger la posición con regularidad, pero lo cierto es que en los extremos, pues sobre todo tras la lesión de Héctor Ford, se queda un poco la plantilla corta. Primero me gustaría hablar de las oportunidades de mercado que aparecen en estas fechas, y es que, como sabéis, las ligas de Latinoamérica, donde evidentemente le gusta mucho operar a Christian Bragarnik, acaban a estas alturas en diciembre y por tanto los contratos finalizan en estas fechas. Obviamente para ellos este es el mercado de verano, está mucho más movido y es más fácil sacar jugadores de ahí o libres o mediante traspaso. Entonces primero vamos a hablar de esto, de los posibles jugadores libres. En este caso he ido viendo, y yo sin tener mucha idea de jugador, hay un tal Lucas Sanseviero que ha acabado contrato, 25 años, extremo derecho uruguayo, al parecer muy rápido, de Danubio, que ha hecho una buena temporada, al menos eso reflejan los números, 36 partidos, 5 goles, 9 asistencias, y en general lo que he ido leyendo por ahí es que efectivamente ha estado a buen nivel y quiere ir al extranjero. Entonces, obviamente no he hecho un gran análisis súper desarrollado de él como debería hacer Pepe Contreras y la directiva, pero nos vale el perfil para mencionar a estos jugadores libres en el que es buen momento de ir a por ellos, y yo creo que es un nombre que perfectamente estará en la lista de posibilidades, aunque es verdad que lógicamente te la juegas llegando a mitad de temporada, que la adaptación es especialmente complicada para quien llega a una liga tan diferente, más allá de que el país culturalmente no creo que le suponga una gran adaptación, demasiadas dificultades, también lógicamente en el vestuario, que hay gente latina, podría facilitarlo, aunque es verdad que el fútbol cambia bastante, pero vamos, yo estoy seguro que en este caso a Lucas Sanseviero lo tendrán visto en el Elche. Seguro que también conocen a Cristian Espinoza, otra vez extremo derecho, esta vez argentino y que vendría desde la MLS, aunque como digo es agente libre. Tuvo ya su experiencia en España después de destacar en Huracán de Argentina, tanto en el Alavés como en el Valladolid, aunque con poquita continuidad, si bien llegó a debutar en Primera División. En Boca, de regreso a su país, poquita cosa, pero lleva 7 años en la MLS y se dice que es prácticamente dominante. Tiene muy buenos números, 4 goles, 8 asistencias en San José Earthquakes, y yo creo que si ha salido de la MLS, que tiene pinta, no lo sé, igual lo acaban fichando por ahí, dentro de que seguro que pide un buen salario. Yo entiendo que a sus 30 años tendrá cierta ilusión por volver a Europa, por volver en este caso a España, y una vez ha progresado tanto, porque lógicamente es un jugador totalmente distinto al que tuvieron en Alavés y Valladolid, como digo, muy al principio de su carrera, yo creo que el Elche sería un destino ideal en caso de que esté dispuesto a volver a la liga. Y por cierto, que no lo hemos hablado, para este tipo de perfiles y casi que para todos es súper positivo la buena situación del Elche en general, porque es mejor ir a un equipo que, aparte de que tiene mucha pinta que se va a quedar en Primera División, quién sabe si puede llegar a luchar por las posiciones europeas, no lo sé, pero evidentemente esto suma, y además el estilo de juego seguro que llama mucho la atención. Estoy seguro que muchos jugadores que pudieron llegar en verano de alguna manera se están arrepintiendo por lo bien que le van a los de Sarabia, y en el caso de Cristian Espinoza la verdad es que me pega bastante, que como digo aquí el salario será importante, aunque el traspaso no haya que pagarlo. Otra posibilidad yendo a este tipo de ligas es intentar un traspaso, porque como he dicho antes, evidentemente los equipos estarán mucho más abiertos a vender a sus jugadores ahora que en el verano europeo, que es donde más se mueve en este caso el Elche Club de Fútbol. Yo no descartaría que por eso llegara alguien de por allí, y en este caso otra opción sería Kevin Zenón, jugador de Boca Juniors, extremo zurdo que parece que puede jugar por ambas bandas, aunque que ha jugado más por la izquierda, por lo que he visto muy buen golpeo, pero esto lo estoy diciendo, no sigo el fútbol argentino y tampoco puedo meterme demasiado en el análisis, pero a sus 24 años parece que va a salir de Boca Juniors porque fue de bastante más a menos. En su segunda temporada pagaron 3 millones por él a Unión Santa Fe y ha ido eso, de más a menos, y parece que puede salir, porque además ha habido rumores en este caso con el Levante Unión Deportiva, que parece que ha pedido sucesión, que está interesado, y ostras, siendo argentino, Bragarnik, si lo ve bien, además por cómo está el Elche, yo entiendo que tendría ventaja ahí, obviamente, el equipo franjiverde respecto a un Levante que al final no tiene demasiado poderío económico. La cosa, obviamente, es que convenzan, además de a Boca Juniors, al propio Elche.
Y ahora hablamos de un jugador del que se habló algo en verano en clave Elche, Santiago Montiel, extremo de 25 años, que tiene cierto parecido a lo de Nicolás Fernández Mercado, aunque sea más jugador de banda. También partió desde el lateral, recordemos la transformación que tuvo el jugador ahora del New York City en el Elche Club de Fútbol, pero que se ha sentado eso como extremo ofensivo, zurdo, bajito, pelota pegada al pie y un Puskás en su haber, que ganó el último con una chilena de fuera del área, que estoy seguro que si conocéis al jugador la habéis visto. Este sería eso, un traspaso importante, una gran inversión, que ya sonó en verano y que lo he dicho ya un par de veces. Igual es más fácil convencer a Independiente ahora que puede reestructurarse con su mercado de fichajes largo que entonces cuando presuntamente lo intentó o al menos se interesó al Elche. O sea que veremos por ahí, porque también parece un jugador que por condiciones puede incluso llegar a ser media punta. O sea que de alguna manera se solucionarían esas dos posiciones que están más vacías. Aunque este jugador evidentemente supondría un gran traspaso porque es un jugador importante en Independiente, si bien es cierto que con este club está este rollo con Marcone, que si se pagó, no se pagó, si hay deudas pendiente cobra Garnic, como digo, es una cosa de la que se habló en verano y seguramente ahora el escenario sea bastante más favorable en general para que el club franjiverde lo vuelva a intentar. Luego está el caso de buscar en ligas como la Noruega, donde evidentemente aquí está el nombre de Félix Hornmeire, que es un jugador que sonó bastante centrocampista para el Elche en verano, finalmente no se hizo. Lo que pasa que en este caso no sabía dónde situarlo en la lista, porque al final la Liga Noruega ha finalizado, ahora están de descanso, pero en este caso el Brann, su equipo, está vivo en Europa League y va a seguir jugando, entonces no sé si tratarlo como una oportunidad de mercado en una liga finalizada o que verdaderamente, como entiendo yo, que el Brann no quiera deshacerse de sus servicios, porque aún están, no sé si en su competición más importante, obviamente, pero está un poco entre dos aguas. Igual más fácil que ir a otro tipo de perfiles de ligas que estén empezadas y que vayan de normal, pero no es como la Liga Argentina que van a estar, pues eso, en mercado de fichajes completamente y ya se preocuparán en pretemporada. Al hilo de esto, también se podría hacer una gran inversión en una liga europea, aunque sea internacional, como sería el nombre de Nilson Angulo, que es un extremo ecuatoriano que juega en el Anderlecht, 22 años y que la está rompiendo. Parece este tipo de futbolista, salido de la Liga de Quito, que capta en Bélgica, lleva ya bastante años ahí, se ha desarrollado y que seguramente acabe ocupando un gran traspaso. No sé si después precisamente del Anderlecht o ya una vez se vaya a un club grande, que depende, no lo sé, yo no descarto que este jugador ya vaya directamente a un equipo por encima del Elche, pero bueno, es un jugador que me ha recomendado el bueno de Benji, Elche Argentina, que lo tenéis por supuesto en Twitter, lo dejo en la descripción, que he hablado con él para este vídeo, se lo agradezco, el tío parece un cañón. Pero es verdad que habrá que pagar bastante, habrá que jugar con el tema de si le hace ilusión jugar en España, dar este salto para luego quedarse en primera división. No lo sé, pero es verdad que particularmente este equipo, el Anderlecht, aparte de lo grande que es en Bélgica, también está inmerso en la Europa League. Entonces sería un fichaje difícil, pero bueno, yo dejo ahí el nombre del jugador, que si quieren hacer una gran inversión, la verdad es que parece verdaderamente bueno. Nilson Angulo era extremo y ahora volvemos al centrocampista, en este caso César Gelabert, media punta de 25 años, que a mí me encanta. Recuerdo incluso verlo en categorías inferiores de la selección española, que tenía bastante buena pinta, solo que si no me equivoco tuvo dos lesiones importantes de ligamento cruzado, pero en el Mirandés supo reponerse, llegó a ser uno de los mejores jugadores, diría yo ya, de segunda división, dio el salto a la Ligue 1, al Toulouse no le fue demasiado bien, y en el Sporting se ha reencontrado, y es que con 25 años es uno de los mejores jugadores de segunda división, seguro, de hecho lleva 7 goles, 2 asistencias en 19 partidos, nada mal, pagaron 2 millones por él en verano, y yo creo que Leche podría haberse metido ahí en las negociaciones, no lo sé, pero vamos, yo me lo creo perfectamente. Y es verdad que a mitad de temporada el Sporting, que se está jugando al ascenso, evidentemente no le hará gracia, tendrás que pagar bastante más, por eso sería un traspaso complicado. Pero bueno, yo diría el nombre porque además el jugador me encanta y seguramente sea más, como digo, para estar atento en caso de que el Sporting finalmente no consiga el ascenso, poder llevártelo en verano y darle su primera oportunidad ya en la liga. Sí que veo más posible ir a por jugadores que tengan que salir sí o sí a día de hoy en su club, que este mercado de invierno te da más posibilidades ahí, al menos en ligas como la española, que lógicamente no están terminadas. Y ahí el nombre de Lucas Robertone, centrocampista argentino, que hace ya años, cuando Guti fue al Elche, parecía que era uno al Almería y otro al Elche, finalmente ganó la apuesta al Elche llevándose a Guti, pero es verdad que por rendimiento yo diría que el Almería con Robertone ha tenido mejor nivel en general, diría yo, pero a sus 28 años
ha bajado algo su nivel y básicamente este año en segunda división quería salir sí o sí, ya estuvo la pasada cuando en la categoría de plata con el conjunto almeriense no consiguieron sacarlo y no ha jugado 2 partidos de Copa del Rey y no está apartado como tal, pero vamos, no cuentan con él, tiene que salir sí o sí y ahí el Elche creo que podría meterse, porque de verdad yo recuerdo haberlo visto en primera división y le da el nivel sobradamente, este centrocampista de ida y vuelta. Ya le interesa a Braganic en su día, aunque ha cambiado bastante las cosas, pero vamos, yo me lo creo como digo, de ser titular en primera división, vamos, sin problema alguno, de además en su buen momento perfectamente de media tabla, llegó, estoy viendo por aquí, a dar 8 asistencias en la temporada 22-23 en primera división. Yo os quería por él, a sus 28 años, creo que sería un fichaje bastante adecuado. Otro jugador que parece que va a salir, aunque su situación no es tan exagerada, es Dani Raba, media punta del Valencia Club de Fútbol, que llegó libre este verano tras hacer una muy buena temporada en el Leganés, donde hizo 8 goles y 6 asistencias. En general, ha sido un jugador talentosísima. Yo lo recuerdo en el ascenso del Elche a Segunda B contra el Villarreal, que estaba en el filial del Submarino, y vamos, se le veía muchísimo nivel, debería llevar bastantes más años de los que lleva en primera división, solo que parece que ha tenido problemas, digamos, extradeportivos o a nivel de vestuarios. Parece un jugador bastante particular de llevar. Lo que pasa es que Sarabia sabemos que sabe motivar a este tipo de jugadores, aunque no sé hasta qué punto querrán meterlo en el vestuario, porque el vestuario del Elche es sanísimo, eso es una de las grandes fuerzas del grupo, e igual se la juegan, no lo sé. Aparte, a mí futbolísticamente me parece buen jugador de primera media tabla, pero igual demasiado media punta para este Elche. No lo sé, pero tenía que nombrarlo porque a sus 30 años, lo dicho, me parece que en una buena versión, la que vimos el año pasado en el Leganés, le daría un salto seguro al Elche en esa posición de 3/4. Aunque como digo, no me termina de convencer, no estoy 100% en este barco, si bien si llega, tiene un potencial importante. De hecho, se me ha olvidado mencionarlo, Dani Raba empezó siendo súper importante en el Valencia, en pretemporada y primeras jornadas, no mucho más, solo que hubo una expulsión en Pamplona en la primera parte, lo sacaron a él, parece que hubo ahí un poco de huella con Corberán, y que parece que no termina de ser importante en parte por esos motivos extradeportivos de gestión vestuario. No lo sé, pero a priori nivel tiene para el Valencia, que lógicamente no está ni mucho menos demasiado bollante, solo que eso, mentalmente y de llevar parece un chico complicado. Y luego, como último grupo a mencionar, están los jugadores que acaban contrato en verano y que a lo mejor sus clubes prefieren sacarlos ahora, recibir el traspaso y que no se marchen libres. No lo sé, esto depende de cada caso, pero por ejemplo aquí podríamos hablar de Pablo Martínez, centrocampista del Levante, que ha sonado para el Elche, como digo, más como agente libre y que quizá pues el Levante en la situación que esté, que tiene que hacer una remodelación en cuanto a jugadores, puedan sacarlo, quitarse su salario y recibir un traspaso. Acaban de cambiar de entrenador, ha llegado Luis Castro, que parece un centrocampista, o sea, un entrenador que puede potenciar bastante a centrocampista como Pablo Martínez, que es eso, un medio de ida y vuelta y demás. Veremos, no sé cómo lo haría en el Elche, y podría decidir el Elche de, ostras, pago aquí el medio millón, 1 millón, no sé cuánto le pedirían, y me ahorro la competencia, que seguro que habrá más en verano. Luego, en cuanto a centrocampistas, también estaría Sergio Ruiz, de Granada, que está más cerca del descenso que del ascenso y que por ahí podría sacar a uno de sus mejores centrocampistas. Tiene 31 años, pero es otro que yo he visto jugar a muy buen nivel en primera división, y aunque eso está algo mayor, por decirlo así, para un traspaso, seguro que no sería demasiado caro y vamos, creo que volvería a rendir. Es que hace eso, un par de temporadas fue de lo mejorcito de un mal Granada, pero que demostró él que estaba para el reto de la liga. Otro jugador que sonó es Chucky, media punta de 21 años, que está siendo de lo mejorcito de un mal Valladolid en segunda división y que, como digo, el Elche parece que se interesó. Y creo que en estos casos, tanto Granada como Valladolid, es más fácil que saquen a sus jugadores, aunque sean importantes, en esta mala situación, como dando por hecho de, ostras, ya casi no voy a llegar al ascenso, prefiero sacar a los traspasos a que se vayan como agentes libres en verano. Entonces, por ahí Chucky, como digo, media punta, fino, zurdo, de bastante calidad, que ya tuvo 18 partidos la pasada temporada en primera división, podría ser un perfil interesante también de cara a futuro. Quizá también podrías hacer una apuesta importante por Mika Mármol, que es central, igual esto sí que supondría la salida de Bambo Yaví, pero que tendrías también un buen central zurdo para la próxima temporada. Son 24 años, aquí quizá tu mejor argumento es que brilló sobremanera con Sarabia en el Andorra, de ahí se fue a Las Palmas y en una primera temporada demostró que tiene nivel de la liga, zurdo, espectacular salida de balón, vamos, pega muchísimo en este Elche, evidentemente de Sarabia, como os digo, ya lo hizo muy bien en Andorra, ahí no habría problemas. Es verdad que en la segunda temporada, como Las Palmas, bajó un poquito el nivel, ahora en segunda está siendo bastante importante,
Y aquí el problema es que parece que va a haber bastantes equipos detrás, sobre todo para llevárselo, entiendo, como agente libre en verano. Y Las Palmas creo que son capaces, además jugándose el ascenso, de quedárselo y que se marche libre. Aquí la cosa sería eso, el argumento de Sarabia, de que bien estamos, Unión Deportiva, te pagamos ahora los, no sé, 3 4 millones, que parece mucho para un central de 24 años, pero es que si no, seguramente se vaya a un club mejor. Y a partir de ahí, pues es una posibilidad que hay que tener en cuenta, más allá de que, como decía, aquí sí que implicaría seguramente la salida de otro central. Y era un futbolista que me gusta bastante, Brian Zipenga del Castellón, congoleño de 27 años, que ahora está jugando la Copa África y que es un jugador súper desordenado, que me gustaría ver este tipo de jugador en el Elche para ver qué es capaz de sacar de él Sarabia, porque en ataques posicionales como el del Elche, jugador con ese regate, esa velocidad, porque tiene muchísima capacidad de desborde, que le falla la toma de decisiones, creo que sería curioso de ver y creo que le puede llegar a elevar el nivel. No sé si particularmente Brian Zipenga, que como digo acaba contrato, y el Castellón estando inmerso en el tema de la pelea por el ascenso, por lo menos al menos en cuanto a puntuación, aunque en teoría le valdría la permanencia, va a estar complicado que lo saquen. Pero es otro perfil que creo que habría que tener en cuenta de cara a verano. Me gusta bastante Brian Zipenga y, como digo, me gustaría ver qué es capaz de sacar Eder de un jugador de estas características. Un poco el primer Dembélé del Barça, capaz de lo mejor y de lo peor. Y por último, en este grupo de jugadores que acaban contrato en verano y en definitiva de jugadores concretos para este vídeo, Rafik Guitane o Guitán, este extremo argelino de 26 años del Estoril, que ya sonó bastante en verano, jugador parecido a Mahrez, salvando las distancias, zurdo de muchísima calidad, de este tipo de talento argelino, que hay bastante jugador así, y que, como digo, una vez sonó en verano, pues quizá el Estoril estaría dispuesto a sacárselo buscando un traspaso, mejor que se marchara libre, y ahí el Elche pues debería estar atento. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. En caso de ser así, te agradezco por supuesto el me gusta y la suscripción si no lo estás. Como nos gusta a todos el mercado de fichajes, os agradezco que me dejéis en vuestros comentarios vuestros nombres, qué opináis de los que yo he dado, los perfiles. Si no estáis de acuerdo con alguna venta que creéis que se debería hacer, con el tema del mediapunta y el extremo sobre todo, aunque creo que aquí hay bastante consenso en cuanto a la opinión. Y más allá de eso, pues eso, el botón de hype, que lo tenéis por ahí nuevo de YouTube en el móvil después de darle like. También me podéis seguir en Twitter @deabellar_, y como digo, en este canal, para no perderos nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo.